Grabar. Muy bien, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. A ver, vamos a tomar lista, ¿no? Vamos a ver. Edison Almirón Salcedo. Edison Almirón Salcedo. Ya está, vamos a emitirlo. Listo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy dictando y ustedes me van respondiendo, ¿verdad? 19 de febrero, 19. Estamos 19 de septiembre. A ver, Robert Chalco. Grover, Sí, profesor. ya está presente. Maricielo. Buenos días, profesor presente. Muy bien, a ver, Yosimar Taipe, vamos a poner acá. Muy buenos días, profesor Mario. ¿Cómo estás, hijo? Muy bien. César, Presente, profesor. ya está. Maricielo, tú eres Maricielo Sarayas y Cruz, ¿no es cierto? Maricielo, Sí, profesor. ya está. A ver, Ronnie. Presente, profesor. Muy bien. Almirón, ya está. Ronnie, ya está. Romario, Buen día, profesor presente. muy bien. Ronald, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Ronald. Dina, Presente, profesor. muy bien, mi amor, buenos días. María, María, Presente, profesor. muy bien. Ediluz, Buenos días, profesor presente. muy bien. Edgar Sano, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Kevin Elvis, Profe, presente. muy bien. Edison, Edison Almirón, Edison Almirón, Profe. ya está, muy bien. Profe. Siga durmiendo. Muy bien, hijo. Yosimar, Yotun, Yosimar Taipe, Presente, profesor, buenos días, presente. buenos días, hijo mío. Buenos días. Juan, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, muchachos. Muy bien, les comento. A ver, la semana pasada, ¿no es cierto? Bueno, nos han comunicado que hasta el día de ayer ya está pues, todos los alumnos matriculados, ¿no? Entonces, la siguiente clase, que va a ser el día viernes, les voy a dejar un trabajito para todos, ¿ya? Básicamente se trata del tema 1, del tema 2, hasta donde avancemos, ¿de acuerdo? Les voy a dejar una serie de trabajitos en las cuales ustedes me van a tener unas preguntas, ¿no? De lo que estamos avanzando, de lo que hemos hecho en realidad, ¿no? Muy bien. Recordarles lo siguiente. Yo les envío, les voy a enviar Dime, hijito. Juan, Profesor, disculpe, creo que no se llama su lista de mi hermano Amílcar Guamaní. No sé. ¿dónde está Milcar? No, es que no ha ingresado a Milcar. Sí, profesor, está aquí sí, porque no, casi no tiene señal para ¿Está, que ingrese y no está pudiendo ingresar, profesor, pero está está aquí, contigo? está escuchando. Ya está. Sí, profesor, está. Muy bien. Ya está. Muy bien. Listo, Juan. Ya lo he notado. Vamos a hacer el tema número 2 y vamos a trabajar. Voy a ir preguntando, ¿ya?
Vamos a ver, vamos a tratar de hacer dinámica. Me tengo que regir al sílabus que me han enviado, ¿no es cierto? Bajo ese sílabus he estado preparando los temas. Entonces, vamos a tratar de hacerlo bien dinámico para poder, con intervención de ustedes, muchachos, ¿ya? Y aprender un poco, como les decía la semana pasada, a estudiar, ¿no? Es básicamente colocando lo más importante, ¿no? De lo que estamos haciendo. A ver, el tema 2 son los derechos y deberes del trabajador y del empleador. Entonces, vamos a ver un poquito de eso. Empezamos con los derechos y deberes de los trabajadores. Miren, los trabajadores tienen derechos básicos. Acá. ¿Cuáles son los derechos básicos de los trabajadores? Luego voy a quitar lo más importante, ¿no? Vamos a ver acá de los trabajadores. Vamos a comentar. El derecho al trabajo y la libre elección de profesión u oficio. ¿Qué significa eso? A ver. Que los trabajadores tienen derecho a elegir, ¿no es cierto? Sin presión alguna, la profesión u oficio, ¿de acuerdo? O sea, el centro laboral, ¿no es cierto? A trabajar en lo que el trabajador esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Sin ningún tipo de presión, ¿no es cierto? Por ejemplo, les comento. Si una empresa, por ejemplo, contrata a un trabajador, ¿no? Le hace un contrato para que trabaje, por ejemplo, como en apoyo al almacén, ¿no es cierto? Trabaja en almacén y después lo manda al campo sin consultarle, ¿no es cierto? ¿Listo? El derecho al trabajador, ¿no es cierto? Es que el trabajador pida su reposición en el área de almacén porque para ello fue contratado, ¿de acuerdo? A menos que sea de común acuerdo, ¿listo? Entonces, el ejercicio de la profesión o oficio es de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. No es por exigencia, yo no puedo colocar a una persona a la cual he contratado para que me desarrolle una actividad en otro, sin su consentimiento, ¿listo? Sin su libre elección. Muy bien, es un derecho de los trabajadores. Muy bien. Ahora, otro derecho de los trabajadores es el derecho de libre sindicalización, de formar un sindicato, ¿no? Es el libre sindicalización. Y se refiere a la posibilidad de fundar sindicatos. O sea, los trabajadores pueden agruparse y fundar sindicatos. ¿Listo? Y a su libre afiliación, ¿eh? Nadie puede obligar a un trabajador a afiliarse a un sindicato. ¿Listo? Nadie. Nadie puede obligar a un trabajador. Los trabajadores pueden afiliarse al sindicato en forma libre y espontánea. ¿Listo? No por presión. ¿Listo? El derecho de los sindicatos a fundar confederaciones. Se puede fundar confederaciones de sindicatos, propios sindicatos, o a fundar confederaciones a nivel nacional e internacional, ¿no? Es un derecho. El derecho a afiliarse a las mismas, ¿no? Tiene el derecho de afiliarse como no afiliarse, ¿no? Se trata de un derecho que puede ser limitado para ciertos colectivos. O sea, no todos pueden formar sindicatos, ¿no es cierto? El derecho, ¿no?, de formar sindicatos no es para todos. Por ejemplo, los cuerpos militares. Los militares no pueden formar un sindicato. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? No es para todos. ¿Listo? Hay algunas excepciones como los militares. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a ver. Super Grover. Grover. Les voy a preguntar cómo les he estado llamando. Ya me van a ayudar. Grover. ¿Dónde está Grover? Grover Chalco Mejía. Grover Chalco Mejía. Grover Chalco Mejía, segunda llamada. Grover Chalco Mejía, tercera llamada. Es Grover Chalco Mesa, profesor. Chalco Mesa, ¿dónde está Grover Chalco Mesa? Es Mesa, ¿no? Ahí está. Profe, no es mesa, es silla, profe. Ya, ¿dónde está Grover? A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, dejamos pendientes. Vamos entonces. Maricielo. Maricielo. Sí, profesor, dígame. Maricielo Cruz Arayasi. Maricielo. ¿Qué es un sindicato?
¿Cómo podemos definir qué es un sindicato? ¿Para qué sirve el sindicato? En tus palabras, a ver. ¿Alguna vez has escuchado de algún sindicato en particular? Creo que sí. A ver, ¿cuál, mi amor? Profesor, ¿puedo participar? A ver, espérate, vas a replicar a lo que diga Maricielo, ¿ya? Vamos a esperar que nos... Y después intervienes, hijo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Maricielo, ¿qué sindicato has escuchado? Sindicato de trabajadores de construcción civil. Ahí está, los que salen a marchar con, ¿no es cierto?, con palos de béisbol, ¿no es cierto? Son muy temidos porque hacen raya en las calles, ¿no es cierto, Maricelo? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, de construcción, otro sindicato que has escuchado. Sindicato de jóvenes o una organización. Yosimar, sindicatos de jóvenes, ahí vamos a ver, me vas a decir qué tipo de sindicato de jóvenes. A ver. Otro sindicato aparte de construcción civil, Maricielo. Podría ser sindicato de recursos humanos, algo así. Ya está. Puede ser, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. Van levantando la mano en orden. A ver. Kevin Elvis. A ver, adiciona lo que te ha dicho tu compañera. ¿Qué más nos puede decir de los sindicatos? De los padres de familia, profe. ¿Los padres de familia tienen sindicato? ¿No es APAFA? Sí, profe, me equivoqué. Muy bien, a ver. Ronnie Kenji. Profesor, ¿podría haber un sindicato de comerciantes? Mm, a ver, esos son asociaciones, ¿no? No son sindicatos. Asociaciones y sindicatos. A ver, son de asociaciones, ¿no es cierto? Son de asociaciones, Ronnie. Cuando los comerciantes se reúnen en asociaciones para velar por sus intereses, ¿no? Ese es muy distinto. Primero, primera base. ¿Ya, muchachos? Vamos a ver el asunto. A ver, los sindicatos es una agrupación de personas, ¿no es cierto? Las personas, pero en este caso son los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Los sindicatos están formados por trabajadores de una organización que puede ser una institución o puede ser, ¿qué cosa? Una empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, o de sectores, Sindicato, por ejemplo, gremio. ¿no es cierto? Ahí está. Por ejemplo, los sindicatos se pueden formar por los gremios. Por ejemplo, lo que nos dijo su compañera Maricielo, ¿no? A ver, Ronnie Kenji, dime, hijito, estás levantando la mano. No, profe, ya levanté la mano. Ya está. Bájala entonces, bájala. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, un gremio es el sector salud, ¿no es cierto? Pero ese gremio del sector de salud, ¿no es cierto?, está constituido por un instituto, son trabajadores que trabajan en una institución que se llama Salud, el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Ellos sí pueden formar un sindicato, son trabajadores que trabajan pues en el sector salud, ¿no es cierto? Como decía también su compañera, los trabajadores de construcción civil, trabajan pues en empresas constructoras y se unen en el gremio de lo que es construcción, ¿no es cierto? Muy bien, dime qué diga Alvis. Profe, de los maestros. Ese es otra organización, el sindicato de los maestros, ¿no es cierto? El sindicato es un grupo, pues. Sindicato de la industria. ¿De qué? ¿Sindicato de qué? De la industria. Es que en el caso del sindicato de la industria está dividido, pues, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay industria, la construcción, a ver, construcción, por ejemplo, es industria de la construcción, ¿no es cierto? El sindicato, por ejemplo,
Después de ahí, todas las empresas de producción, por ejemplo, producción textil, tienen sus sindicatos, ¿no? Por ejemplo, Michel y compañía tienen sindicato, ¿no? Tiene un sindicato. De acuerdo. Después, la Ibérica también tiene, son empresas industriales que cada uno tiene su sindicato de acuerdo, en este caso, a la empresa, porque no están en ninguna institución, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo. Miren, acá. Dice, el derecho tiene derecho a la libre sindicalización. ¿Qué significa eso? La posibilidad de fundar sindicatos. Un sindicato que se fundó, por ejemplo, a ver, vamos a ver, un sindicato es el sindicato, por ejemplo, de lo que es los profesores, ¿no es cierto? El SUTEP y el otro que ha nacido ahora, ¿no? Se agrupan, fundan un sindicato. ¿Para qué fundan el sindicato? ¿Cuál es la función del sindicato? En definición, es una agrupación de personas, en este caso, de trabajadores, tienen que ser trabajadores, ¿no es cierto? No es una agrupación de trabajadores, ¿no? Que se agrupan para defender sus derechos laborales. Ese es el sindicato. Y ahí sale el objetivo, ¿no? El sindicato tiene el objetivo de defender los derechos laborales de los trabajadores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? El sindicato, ¿no es cierto? Si bien es cierto, defiende los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? El sindicato tiene que mantenerse, pues, ¿no es cierto? Tiene que ir, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de una institución, ¿no es cierto? Por ejemplo, el SUTEP, o como puede ser construcción civil, también SUTEP para los profesores y construcción civil para los trabajadores que realizan actividades de construcción, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ver. Primero, el sindicato, ¿no es cierto?, se forma ese grupo de personas, eligen a sus representantes, ¿listo? 2, 3 personas que dirigen el sindicato y que ellos van a negociar, ¿no es cierto?, el trabajo, la remuneración, ¿no es cierto?, perdón, la calidad de trabajo, la remuneración, entre otros, ¿no?, aspectos, con sus empleadores, sean empresas o instituciones del sector público, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una empresa pública, los trabajadores de educación a través del SUTEP, ¿no es cierto?, van a defender los derechos, por ejemplo, de remuneración, ¿no es cierto?, frente al Ministerio de Educación, ¿no?, como trabajadores dependientes que están dentro de esa institución que es el Ministerio de Educación para ver el incremento de su remuneración, ¿no es cierto? Pero no van todos, muchachos, sino van los dirigentes para conversar, para defender sus derechos, ¿no es cierto? Pero el SUTEP no se mantiene así nomás por así, pues, ¿no es cierto? Ya, cada trabajador, cuando ingresa a un sindicato, ¿no es cierto?, tiene que aportar al sindicato todos los meses, ¿no es cierto? Se le descuenta de su remuneración, ¿no es cierto? Una cierta cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero tiene que ser acordado, ¿no es cierto?, en las reuniones del sindicato, ¿no? O sea, que puede ser 10 soles, 5 soles al mes, puede ser 20, 30, independiente, ¿no?, de lo que hayan acordado. ¿Para qué? ¿Para qué utilizan esos fondos? Para que sus directivos o representantes vayan a negociar los derechos de los trabajadores, ¿de acuerdo? Ahora, el sindicato no puede obligar a todos los trabajadores de una institución a sindicalizarse. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que hemos tomado, ¿no es cierto?, de los trabajadores de la educación, de los profesores, no todos están en el sindicato de los profesores. No es una obligación, muchachos. Ahí viene este término, libre afiliación. Nadie lo puede obligar, muchachos, ¿ah? Nadie lo puede obligar. Al igual que en una empresa privada, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Leche Gloria, ¿no? Tiene sus trabajadores y tienen el sindicato de trabajadores de Leche Gloria. Entonces, esos trabajadores de Leche Gloria aportan al sindicato una cierta cantidad de dinero, ¿no?, para que se mantenga el sindicato, haga sus trámites, etcétera, y vaya a hablar con los funcionarios en la matriz de Leche Gloria, que básicamente es en Lima, para ver igualito, ¿no? O sea, aspectos sobre su trabajo, sobre remuneración, condiciones laborales, etcétera. Pero no todos los trabajadores de Leche Gloria están pues en el sindicato. Eso es de libre afiliación, cuando no hay una obligación.
Ahora, los sindicatos pueden unirse, ¿no es cierto?, en confederaciones, ¿no es cierto? Ahí está, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores, es un sindicato, la Confederación de Trabajadores del Perú, ¿no? La GTA, GTP, ¿no? Confederación de Trabajadores del Perú, ¿no es cierto? Que reúne a todos, puede reunir a los sindicatos de todos los rubros, como ustedes me indican, ¿no es cierto? O de todos los sectores, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo. Y también hacer organizaciones internacionales, ¿no? Acuérdense esto, la OIT, que es el Organismo Internacional del Trabajo, ¿no es cierto?, nació a través de eso, ¿no? O sea, es una organización internacional, ¿no? ¿De acuerdo? Donde se defienden los derechos de los trabajadores. Ahora, los militares, ojo, el cuerpo, por ejemplo, los militares no pueden formar el sindicato, están prohibidos de formar sindicatos, ¿eh? ¿Listo? Están prohibidos de formar sindicatos. ¿Por qué? Porque su función, ¿no es cierto?, es tan, a ver, es tan importante, por ejemplo, ellos no pueden deliberar de ninguna forma con nadie, porque su función principal es la defensa, pues, del país. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido, muchachos? A ver, Grover, Mari, César, Sí, profe. Profe, ¿está una claro? pregunta. A ver, dime, pregunta, Grover. Los fiscales, los jueces, así, ellos pueden, o sea, afiliarse a lo que es el sindicato o no. Ellos tienen un sindicato en el Poder Judicial, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, y es más, en el rubro se diferencian, ¿no? Por ejemplo, miren, lo que tú me has dicho. Los trabajadores del Poder Judicial tienen un sindicato, ¿no es cierto? Y se llama Sindicato de los Trabajadores del Poder Judicial. ¿Listo? Igual que, por ejemplo, en el caso de los, sí, pueden sindicalizarse, pueden hacerlo, ¿no? O sea, no solamente están los trabajadores, ¿no? Sino los fiscales, etcétera, tienen su sindicato. Ahora, dentro de un gremio, por ejemplo, dentro de un gremio puede haber varios sindicatos, ¿ah? Por ejemplo, en el caso de salud, tenemos sindicatos, por ejemplo, de los enfermeros, tienen su sindicato, tienen un sindicato los médicos, y tienen a su vez su sindicato los trabajadores administrativos, ¿no? Igual en el Poder Judicial, ¿eh? Hay un sindicato, por ejemplo, de trabajadores, ¿no es cierto?, de oficina, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial. Hay un gremio, ¿no?, que se ha sindicalizado, como por ejemplo el personal operativo, como pueden ser los fiscales, ¿no?, su agrupación. Ahora, los que no se pueden sindicalizar son los jueces supremos, ¿no? Ellos no tienen sindicato, no pueden tener, ¿no? Porque son entes dirimentes. Cuando son entes dirimentes, ¿no es cierto?, no pueden tener sindicato. Solamente los jueces supremos. Pero los demás sí, ¿no? Los demás bajo rango, sí. Muy bien. ¿Hay otra pregunta, jóvenes, sobre los sindicatos? A ver, Grover, ¿qué he dicho? ¿De qué vive el sindicato? Profesor, ¿De qué vive el sindicato? ¿Cómo se ¿de mantiene qué el viene? sindicato? ¿De qué vive? ¿Cómo se mantiene económicamente el sindicato? Ah, La creo que vendría a ser aportación de los afiliados. Las aportaciones de los afiliados. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Ronald. A ver, ¿de qué? A ver, ¿un sindicato puede obligar a los trabajadores a unirse al sindicato? No, no, profesor, no puede obligar a los trabajadores a unirse a a un sindicato. Claro, porque es de libre afiliación, ¿no es cierto? Sí, sí, profesor. Es de libre afiliación. Cuando es de libre afiliación, nadie puede obligar. ¿Listo? Nadie puede obligar. Muy bien. Vámonos al tercer derecho, miren. El derecho a la negociación colectiva. Dice, para los representantes de trabajadores y empresarios y cuya principal manifestación es la conclusión de convenios colectivos de normas de primera magnitud en la relación laboral. En realidad todo esto es importante, ¿eh? Vamos a despejar. Listo. Acá hay un término importante, que es negociación colectiva para los representantes de trabajadores y empresarios, y cuya principal manifestación es la conclusión de convenios colectivos.
Entonces, la pregunta sería, negociación colectiva, a ver,